continuación, tengo el gusto de presentaros al doctor don Jesús Martínez Almela. Es director de la OCDP, que es el organismo certificador en dirección de proyectos de España, y vicepresidente de AIPRO. Además, lidera el programa de proyectos para el desarrollo de toda la cultura ITMA en Latinoamérica. Además de esta actividad, dentro de ITMA a nivel internacional, pues participa activamente en la parte de Education and Training en el Board Europeo. También, en su faceta empresarial, es presidente de BioAgroProjects, Biotech Programs and Portfolio Management, que es una empresa especializada en la dirección de carteras, programas y proyectos en los sectores de biotecnología, desarrollo rural y energías alternativas. Además, es profesor asociado de la Universidad Politécnica de Valencia y es certificado por nivel A de ITMA, hasta donde yo sé, el único certificado con nivel A de toda España. Así es. Pues cuando desees. Muchas gracias, Javier, y gracias a todos por estar aquí, valientes a las 6 de la tarde de un viernes. Eso ya indica una cierta tendencia a lo que intento compartir con vosotros, que es esto de la certificación de competencias. Y eso es lo que yo quiero hablaros. Y dar una segunda bienvenida a aquellos con los que voy a compartir 5 fantásticas horas mañana por la mañana, hablando de otras cosas. ¿Se escucha bien o...? Sí. Bueno, pues entonces, y por supuesto gracias a la organización por el apoyo permanente y tenernos en cuenta. Lo primero es, ¿qué es esto de la competencia, ¿no? Soy ingeniero, soy titulado superior. ¿Por qué tengo que ser competente? Tengo un título. Es una pregunta que os hago, ¿no? ¿Qué son competencias? ¿Qué entendemos por competencias? Porque muchísimas veces cualquier orador, tiene claro lo que pretende transmitir, pero no sabe qué es lo que entiende el que tiene enfrente. Y aquí empieza uno de los pilares de la competencia, y es compartir no solamente un lenguaje y un vocabulario, sino compartir un estándar internacionalmente reconocido. ¿Qué diferencia hay entre certificar, estandarizar, normalizar, validar, acreditar? Bueno, ya tendréis por delante un año apasionante para aprender muchas cosas, pero la certificación y las competencias no hablan únicamente de conocimiento, y vosotros tenéis un reto por delante. Por una parte, mejorar vuestro conocimiento, pero sobre todo desarrollar competencias. ¿Y qué entendemos por competencia? Bueno, en competencias en dirección de proyectos, la naturaleza, el origen de por qué me tengo que certificar o qué es la certificación es aportar un valor adicional a todo lo que hacemos como profesionales en la dirección de proyectos. Algo que, además de aportar un valor adicional, nos diferencie del resto. ¿Y qué entiende el mundo por competencia? Entiende por competencia profesional en dirección de proyectos la capacidad que una determinada persona tiene para adquirir y aplicar conocimientos a través de las habilidades específicas, es decir, del comportamiento y de la actitud, dependiendo del contexto donde realiza y ejecuta esas tareas dirigiendo proyectos. El mensaje es que la certificación es una prueba objetiva, imparcial e independiente, y subrayad estos adjetivos: objetiva, imparcial e independiente, basada en evidencias objetivas, que pretende, contra un estándar, evidenciar el grado de competencia. Salva os ha comentado antes, nuestro estándar es la NCB, luego veremos lo que es la NCB y los acrónimos de la ICB, y también tendréis tiempo de profundizar en ello a lo largo del máster. Y no es, en consecuencia, una mera validación de una serie de conocimientos académicos. Esos ya los tenéis cuando habéis salido de las escuelas o de las facultades. Fijaros en este mensaje.
Entráis en cualquier buscador, colocáis el nombre de Kate y aparece muchísima bibliografía. Una de las cosas más bonitas que ha escrito es que cualquier cosa que no hagamos, que no nos esforcemos, los project managers, en entender cómo funciona esta fábrica de piensos, es una pérdida de tiempo. No podemos manejar personas y no podemos mejorar nuestras competencias si no nos esforzamos por entender cómo funciona, cómo se motivan las personas, porque trabajamos o deberíamos de trabajar en equipo. También veremos que un elemento de competencia fundamental es trabajo en equipo, uno de los 46. Bueno, pues si estamos de acuerdo con que eso es competencia, ¿qué es certificar competencias? ¿Cómo se certifican competencias? Voy a la universidad, voy a la escuela, paso una serie de pruebas, me dan un reconocimiento que es un título universitario, y esto de la competencia, ¿cómo se reconoce? ¿En base a qué? Bueno, pues de entrada la certificación de competencias de personas que dirigen proyectos no es más que un servicio adicional en lo que conocemos como el Marco Mundial de Evaluación de la Conformidad. Existe una serie de normas internacionales que dicen a los organismos que certifican a personas cómo hay que trabajar con ese rigor, ese método y esa independencia para que todos aquellos organismos asociados reconozcan a nivel mundial que el candidato que ha sido examinado, evaluado por un organismo certificador en un nivel determinado sea reconocido en todo el mundo. Esta es una certificación de competencias profesionales reconocida mundialmente. ¿Contra qué? ¿Contra qué estándares? Pues hay un estándar que especifica los requisitos técnicos que deben de tener los organismos certificadores y un estándar que es el que debe de cumplir, el que debe de evidenciar el candidato, que es el que se presenta a esa certificación. Bueno, ¿y en qué se basa esa validación externa que llamamos certificación? Pues dentro de este mundo, que a algunos os sonará más, esto es lo que llamamos el Marco Mundial de Evaluación de la Conformidad, el mensaje es igual que certificamos productos, sistemas de la calidad, de seguridad, de medio ambiente, pues tenemos una línea de normas internacionales que, como os he dicho, es la ISO 17024, que es la que sirve para conferir rigor, imparcialidad e independencia a los organismos que certifican personas. Y España es uno de los 3 organismos mundiales, solamente hay 3 organismos mundiales que estén acreditados por la International Federation Association, a la cual pertenece la entidad nacional de acreditación. El título emitido por el organismo certificador está acreditado por ENAC y por la IAF. Solamente Alemania y Suiza tienen la acreditación y es un hito relevante, que confiere un valor añadido. ¿Cuáles son los estándares que debe cumplir un candidato para certificarse? Pues lo iréis conociendo. El acrónimo ICB es de IPMA Competence Baseline y la NCB es National Competence Baseline, que en español lo traducimos como guía base para el desarrollo de las competencias profesionales. Pero me creo el cuento, bueno, pues créete el cuento hasta la mitad, porque existe otra norma que aplica a los organismos certificadores, independientemente de la ISO 17021, que es el Comité de Validaciones de IPMA, que es el que se encarga de auditar, además de la entidad de acreditación, el cumplimiento de los requisitos de los procesos que aplican a la certificación en cada uno de los distintos niveles que tienen los organismos de certificación de IPMA, y además que se adapten a los requisitos culturales de cada país. Este es un concepto claramente diferencial de nuestro sistema mundial de certificación. Normalmente los organismos certificadores están dentro de las asociaciones nacionales, pero pueden estar fuera. Depende también del carácter fiscal de cada país. Pero se trabaja independientemente. La gente que trabaja en otros organismos, como por ejemplo el programa de registro, no puede trabajar en los organismos certificadores. Un profesor que se dedique a formar a gente no puede validar a esos alumnos. Se exige absoluta separación, incluso contable, administrativa, con el fin de garantizar ese rigor, esa imparcialidad, esa independencia. Ese es nuestro estándar, la ICB en inglés, la NCB en el idioma de cada país, en el nuestro evidentemente de certificación, y 4 niveles de certificación de personas
Hay dos más que salen este año, que es el de consultores en dirección de proyectos, ya hablaremos de ese alcance, y los evaluadores, los assessors, la gente que se dedica a certificar a candidatos, previamente tiene que estar certificada, superar una serie de pruebas, 2 años de aprendizaje y superar una prueba final para recibir el título de validador, en inglés le llamamos assessor. Ese estándar lo conocemos como el ojo de la competencia, que tiene 3 elementos, ámbitos de competencia: las competencias técnicas con 20 elementos, las competencias de comportamiento con 15 y las contextuales con 16, y le llamamos el ojo de la competencia porque entendemos que esa es la capacidad que tiene o que debe de tener un director de proyectos cuando se enfrenta a una situación determinada que le permita gobernar globalmente los retos de ese proyecto. Ya profundizaréis durante la maestría, durante el máster, en qué significa cada uno de estos elementos, cómo se aplica. Esto no es una tabla periódica, esto no son elementos puros. La NCB tampoco es una guía. O sea, el que pretenda dirigir proyectos aplicando la NCB, ya os digo que no perdáis el tiempo. Es una guía, no es un libro de conocimiento al uso. En consecuencia vais a tener que tratar de digerir la NCB, porque la NCB se complementa, y es lo que vais a hacer durante las maestrías, profundizar en el conocimiento específico que tiene que permitir desarrollar el conocimiento, mejorar vuestras habilidades para aplicarlas en contextos determinados. Esto es lo que se pretende. La certificación básica, 4 niveles, que el nivel inferior hasta el nivel superior. El nivel inferior no requiere experiencia. A partir del nivel C se requieren una serie de requisitos de proyectos no complejos, y el nivel B es un director de proyectos complejos. ¿Qué se entiende por complejidad en proyectos? También probablemente profundicéis a lo largo del máster. Y el nivel A, que es un director de portfolios o de carteras de programas de proyectos. La tercera y antepenúltima reflexión que queremos compartir con vosotros es: ¿y qué nos aporta la certificación? ¿Qué nos aporta a nosotros en tanto que individuos y que seres gregarios? Porque los filántropos ya no existen, y los directores de proyectos fundamentalmente son, como dije al principio, gente que maneja muy bien agentes. La certificación IPMA, pues reconocimiento y prestigio internacional. Un sistema mundial de certificación donde todos sabemos quiénes somos, basado en un estándar común sobre la ICB, permite un plan de carrera continuo del profesional, la pertenencia, sentido de pertenencia a la red mayor de excelencia en directores de proyectos, y además es que está inscrita en registros públicos y sujeta a auditorías por tercera parte. Y además permite alinear la certificación, es importante, pero es más importante qué aporta la certificación como plan de carrera y mejora continua. Niveles, pues, a partir de la gente que tiene 15 años de experiencia, 20 años de experiencia dirigiendo carteras de programas de proyectos. Estas son las definiciones en inglés. Fijaros que la diferencia que existe entre el nivel inferior es técnico en dirección de proyectos en español, pero son todos managers, y el A es un director. No es un manager, no es un gestor, es un director. El concepto de gestión y dirección y administración también lo veréis. Pero ¿qué nos preocupa? Y qué nos preocupaba hace bastantes años, y es que el desarrollo de la competencia del individuo y la certificación muchas veces entra en conflicto con la manera clásica, con el business as usual, que tantas veces ocurre en las organizaciones. Y personas certificadas con competencias no pueden desarrollar las mismas porque tienen grandes dificultades para trabajar en procesos por proyectos. Y ahí nace el modelo IPMA de excelencia de proyectos. Es otra guía que también se certifica y que además permite presentarse a algo que Salvador ha dicho antes, y es los premios mundiales, los IPMA Awards, en distintas categorías. Pero además nos preocupaba el que, bueno, eso ya lo aprenderéis, pero todos tenéis un señorito o una señorita por encima. Como futuros project managers no vais a solucionar el problema del hambre en el mundo, porque encima tenéis algo que se llama project owner, project sponsor. Y ese es el que corta el bacalao, no vosotros. Y cuando ese se levanta una mañana y dice I have a dream, y dice todos certificados, os ponéis las pilas y os vais todos a certificar. Y cuando estáis certificados, ¿y esto para qué me sirve?
si lo que he intentado desarrollar no lo puedo aplicar en mi organización. Esto a IPMA le preocupaba mucho. Hace 4 años se lanzó un proyecto interno y ha dado lugar a la unión de la certificación de competencias de individuos, la certificación de procesos por proyectos en base al modelo de excelencia, con esta, que es la evaluación de las organizaciones, el estado en el que se encuentran, que permita el desarrollo de las competencias organizacionales, el gobierno de la organización en base a proyectos. Y este es uno de los desafíos en los que IPMA esto se empieza a certificar este año. Hay 6 pilotos a nivel mundial. Este sería holísticamente la vista del modelo: certificación de individuos en base a la ICB, certificación de proyectos y procesos en base al modelo de excelencia y certificación de organizaciones en base al modelo IPMA Delta. Y para finalizar, compartir algunos datos con vosotros. Fijaros en las barbaridades de estas cifras. Mañana os preguntaré cuántos habitantes tiene el planeta. No hace falta que me lo digáis ahora. Y cuánto ha crecido en los últimos 45 años. Si alguien quiere hacer el ejercicio, mañana quedará muy bien. Pero de la cantidad de millones de personas que somos hoy, que somos 7.000 millones, estos son estudios que hacemos cada 2-3 años, solamente hay 21 millones de practicantes, 21 millones de gentes que trabajan o dicen ser en su tarjeta de visita Project Manager. Esos 21 millones de profesionales administran aproximadamente 8 billones, se elevaba a 12, no elevaba al 9, casi 8 billones de euros en todo el mundo. Y para comparar, para que tengáis un rango de comparación, los 43 países que forman África tienen un PIB que no llega a los 4 billones y medio de dólares. Haced vuestras cábalas. De esa comunidad de 21 millones de habitantes, de profesionales que administran estos casi 8 billones de euros, solamente algo más de 1.200.000 está certificado en todo el mundo en alguno de los 3 grandes modelos. No está únicamente IPMA, no está únicamente el PMI, existe otro modelo que es el PRINCE 2 y el modelo japonés, el P2M. Conclusión, menos del 1% de la población practicante a nivel mundial. Toda la información relativa a quienes quieren certificación, certificados, niveles, evaluadores, las tenéis en la página web, tanto de AIPRO como de IPMA. Podéis descargaros el IPMA Certification Yearbook. Y lo que estamos haciendo en la comunidad hispanohablante, intentar compartir, intentar alcanzar un mercado relevante. La responsabilidad en IPMA la tiene AIPRO. Yo me honro en dirigir el programa de expansión. La primera fase terminará en el 2014. En estos momentos, como dijo Salvador, tenemos 3 asociaciones bastante consolidadas con sus organismos certificadores: Brasil, Perú y México. El año pasado y han sido admitidas 4 asociaciones nuevas: Guatemala, Costa Rica y Panamá y Chile. En estos momentos estamos en registro con las de Colombia y Ecuador, y en el horizonte del 2014 se están creando las asociaciones y sus organismos certificadores en la República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Argentina. Lo que pretendemos es tener un mercado de 700 millones de profesionales que hablan, pues en español casi 500 y un poco más de 200 en portuñol. Es el portugués de Brasil. Es un reto importante para la comunidad, porque además esto nos permite intercambiar muchas cosas en un contexto cultural. Y esto es una oportunidad relevante para los que queráis ejercer realmente una profesión apasionante, como es la de dirigir proyectos, programas o portafolios o carteras de proyectos, no solamente en España, sino en un continente que necesita, aparte de 52 millones de personas que hablan en español en los Estados Unidos. Y esto es lo que yo quería compartir con vosotros, y lo que significa, por una parte, qué es competencia, cómo se reconoce, cómo se certifica, contra qué estándares, qué valor aporta, y un pequeño flash acerca de cuál es el volumen, el número de practicantes que hay en el mundo y el nivel de certificados. Gracias por el esfuerzo, por estar aquí, por escuchar, y espero que esto sea un desafío para cada uno de vosotros como futuro Project Managers. Y muchas gracias.